Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a ver sobre otro capítulo de fenómeno de transporte. En específico, los temas que se van a tocar hoy van a ser los balances macroscópicos. Todo esto aplicado a un sistema isotérmico. Primero vamos a definir qué es un gradiente de presión. Vamos a hablar un poco acerca del radio hidráulico y iniciarnos en los balances. En primera instancia, el balance macroscópico de materia. Para que todo esto tenga una forma más entendible, lo vamos a aplicar en un problema que me dice: ¿qué gradiente de presión se requiere para lograr que un determinado solvente orgánico circule por un tubo horizontal liso de 3,5 centímetros de diámetro, con una velocidad que asegure el régimen turbulento, a una temperatura de 20 grados centígrados? El solvente además tiene una densidad de 0,95 gramos por centímetro cúbico y una viscosidad de 2 centipoise. Entonces vamos a plantear el problema. Ya saben, tenemos que definir muy bien qué son los datos y además de eso debemos hacer siempre un diagrama o una gráfica. Me dice que a través de una tubería va a circular un fluido. La tubería, además de todo, además tiene un diámetro de 3,5 centímetros, que en metros sería 0,035 metros. La temperatura a la cual se encuentra el sistema es 20 grados centígrados. Y la densidad del fluido es 0,95 gramos sobre centímetro cúbico. No nos olvidemos que tenemos que trabajar con las unidades del sistema internacional. Entonces vamos a pasar esos gramos para que sean kilogramos y los centímetros en metros cúbicos. Haciendo esa transformación tenemos que la densidad es 950 kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad dinámica me dice que son 2 centipoise, pero debemos estar en pascal por segundo. Entonces hacemos una transformación. Sabemos que 100 centipoise es un poise y 10 poise equivalen a un pascal por segundo. Ahora vamos con lo que nos dice el problema. Como no me habla de la longitud de la tubería, vamos a suponer que tiene una longitud L. Entonces, el problema me dice, encuentra el gradiente de presión. Entonces uno se pone a pensar, gradiente de presión, ¿no será diferencia de presiones? Hay que tener muy en claro que diferencia y gradiente no es lo mismo. Entonces vamos a analizar un poco acerca del gradiente de presión. Sabemos que por definición del gradiente tenemos que es una variación que ocurre en todos los ejes de transmisión. Si estamos hablando de una tubería, sabemos nosotros que tiene profundidad, tiene anchura y tiene altura. Entonces vamos a hablar sobre un sistema de 3 dimensiones: el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces vamos a definir lo que es el gradiente. El gradiente de presión va a ser la variación que existe de presión en cada uno de esos ejes, ya sea en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pero sabemos que tenemos que definir, para que todo esto se haga más sencillo, en qué ejes la presión no varía tan notoriamente, o realmente en qué eje es el que predomina la diferencia de presiones. Sabemos que en el eje Y, a lo ancho de la tubería, podemos considerar que las pérdidas de presión van a ser despreciables. Y en el eje Z lo mismo, en esa misma altura de la tubería podemos considerar también que las pérdidas son despreciables. Entonces solamente tenemos que que el gradiente o la bajada de presión va a depender de qué tan larga sea la tubería. ¿Por qué? Porque es la dimensión predominante. Sabemos nosotros que el diámetro de la tubería es 3,5 centímetros. Quiere decir que el alto va a ser, digamos, 3,5 y el ancho va a ser 3,5. Pero esta tubería puede llegar a medir kilómetros. Entonces la caída de presión se va a deber más que todo a la longitud de la tubería, es decir, al eje X. Pero como el eje X voy a plantearlo como una longitud de tubería, puedo decir que el gradiente de presión va a ser igual a la diferencia de presiones sobre la diferencia de longitudes.
Teniendo claro esto, podemos pasarnos al siguiente plano. Tenemos que pensar qué modelo matemático nos relaciona un diferencial de presión y longitud, porque eso es lo que estamos buscando. Vimos que gradiente de presión me relaciona un diferencial de presiones con un diferencial de longitud. Entonces uno se pone a pensar, solamente tengo dos opciones, que sea la ley de Hagen, porque me involucra una diferencia de presiones, o que sea el factor de fricción de Fanning. Recordándolo, solamente podemos aplicar acá el factor de fricción de Fanning. ¿Por qué? Porque el problema me está diciendo, además de todo, el fluido debe tener régimen turbulento. Entonces, al decirme que tiene que tener régimen turbulento, se anula la posibilidad de que podamos utilizar la ley de Hagen. Entonces aplicamos directamente el modelo del factor de fricción de Fanning. Entonces vemos acá me relaciona la longitud y la diferencial de presiones. Entonces vamos a pasar esto a su forma diferencial. En vez de colocar presión inicial menos presión sub L, colocamos diferencial de presión. Y en vez de colocar longitud, podemos colocar diferencial de longitud. ¿Por qué ponemos diferencial de longitud? Porque no tenemos una longitud exacta que estamos analizando, sino que vamos a considerar cuánto varía la presión a medida que la tubería crece. Acomodemos un poco las diferenciales. Voy a agrupar las diferenciales en un solo término. Y veo que sabíamos que la gradiente de presión en este caso solamente va a depender de la variación de presión por unidad de longitud. Entonces puedo reemplazar eso y tener la expresión en función al gradiente de presión. Entonces veo que necesito. Necesito el factor de fricción, que es un dato que no tengo. El diámetro de la tubería lo tenemos, la densidad del fluido lo tenemos y la velocidad tampoco la tenemos. Entonces vamos a ir hallando uno por uno. Entonces la condición me decía, sabiendo que la velocidad debe asegurar régimen turbulento. Entonces ahí me pongo a pensar, ¿cuál es el número que me caracteriza en qué régimen me encuentro? El número de Reynolds, ¿no? ¿Qué es lo que me dice el número de Reynolds? Si deseo un régimen turbulento, el número de Reynolds debe ser mayor o igual a 4000. Como a mí me piden la velocidad mínima para asegurar un régimen turbulento, puedo suponer de que voy a estar en la condición límite. El Reynolds va a valer 4000. Reemplazando los datos, encuentro que la velocidad requerida es de 0,24 metros sobre segundo. Una vez teniendo la velocidad, podemos hallar el factor de fricción. Sabiendo que es para un flujo turbulento, sé que el factor de fricción se define como 0,0791 sobre el número de Reynolds a la 1/4. Reemplazando eso, encuentro que el factor de fricción para este caso es de 9,94 por 10 a la menos 3. Entonces directamente reemplazamos en nuestra ecuación. Tenemos que el factor de fricción es 9,94 por 10 a la menos 3. El diámetro de la tubería 0,035. La densidad del fluido 950. Y la velocidad del fluido 0,24 elevada al cuadrado. Entonces esto lo vamos a resolver por solver. Y encontramos que el gradiente de presión en este caso es de 31,25 pascales sobre metro. ¿Por qué pascales sobre metro? Porque decíamos que era un diferencial de presión sobre un diferencial de longitud. El segundo concepto que va a analizarse hoy va a ser el radio hidráulico. Este concepto es muy importante porque se utiliza bastante en el diseño de tuberías. Es todo lo que tiene que ver con operaciones unitarias 1. Vamos a definir nosotros al radio hidráulico como una medida necesaria para el diseño de canales, tubos, y esta se define como la relación que existe entre el área mojada y el perímetro mojado. Por ejemplo, me pide calcular el radio hidráulico de una tubería de radio R. Lo primero que tenemos que hallar es el área mojada. El área mojada es el área por el cual circula todo el fluido. Entonces nosotros vemos, el fluido va a circular por dentro de toda la circunferencia. Entonces el área mojada va a ser el área de la circunferencia, que equivale a pi por radio al cuadrado. Entonces ya tengo el área mojada, me faltaría el perímetro. El perímetro mojado en este caso
va a ser el perímetro que tenga un contacto directo con el fluido. En este caso, ese perímetro va a coincidir con el perímetro de la circunferencia, que va a ser 2pi por radio. Aplicando la definición de radio hidráulico, tenemos que va a ser igual a radio sobre 2. Para que quede un poco más entendible este concepto, vamos a verlo en otro ejemplo, que me dice, calcule el radio hidráulico de una tubería rectangular de lados A y B. Entonces veamos, primero analicemos el área mojada. El área mojada o el área por el cual va a circular el fluido va a ser el área del rectángulo. Y esta área se definirá como el producto de la base por la altura, que en este caso es A por B. Y el perímetro mojado sería el perímetro del rectángulo, que equivale a 2 por A más B. Aplicando la definición de radio hidráulico, me queda que el radio hidráulico va a ser igual al área mojada, que sería AB, sobre el perímetro mojado, que sería 2 por A más B. Y analizando el último concepto, que es de balance macroscópico de materia, tenemos que tener en cuenta que en un balance macroscópico de materia analizamos nosotros los flujos máxicos. El balance macroscópico de materia tiene la siguiente forma, en el cual el primer término, el de acá, hace referencia a la sumatoria de todos los flujos de salida. El segundo término hace referencia a la sumatoria de todos los flujos de entrada. ¿Por qué le ponemos sumatoria? Porque puede ser que en un sistema haya más de una entrada o haya más de una salida. Por ejemplo, en una tubería, ¿cuántas entradas hay y cuántas salidas hay? En una tubería solamente entra por una dirección y sale por otra dirección. O sea, tendríamos solamente una salida y una entrada. Y en una tubería en Y, podríamos decir que tiene una entrada y tiene dos salidas. Por eso es que se le coloca sumatoria, porque no hace referencia solamente a una entrada, sino que hace un balance total en el sistema. Un balance entre un punto de entrada del sistema y los diversos puntos de salida del sistema, o viceversa. Y el último término me habla de la acumulación de materia. Normalmente, o bueno, en un estado estacionario no existe acumulación de materia. ¿Por qué? Porque todo lo que entra al sistema sale del sistema. Además, para tener un análisis más claro de esto, tenemos que recordar que flujo másico es igual al área por la densidad por la velocidad del flujo y que el caudal es igual al área de flujo por la velocidad. Ustedes aquí pueden hacer una relación. Si vemos que flujo másico es igual a área por densidad por velocidad y sé que caudal es igual al área por velocidad, puedo decir que el flujo másico es igual al caudal por la densidad. Entonces hasta aquí va a ser este video. Cualquier duda que tengan me la hacen con confianza, por favor. Y nos vemos en la siguiente.